Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro a muchos de ustedes les va a resonar, porque habla de algo fundamental en nuestras vidas, las relaciones. Específicamente vamos a explorar cómo Engin y Tuba quieren estar mucho más cerca. ¿Qué significa esto realmente? ¿Cómo se manifiesta en sus vidas? ¿Y qué podemos aprender de su experiencia para nuestras propias relaciones? Si alguna vez te has preguntado cómo fortalecer los lazos con las personas que amas, o si simplemente disfrutas de una buena historia sobre conexiones humanas, este vídeo es para ti. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te animo encarecidamente a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros futuros contenidos. Nos ayuda muchísimo y nos motiva a seguir creando para ustedes. Ahora, vayamos al grano. El título Engin y Tuba quieren estar mucho más cerca nos presenta una premisa simple pero profunda. ¿Qué hay detrás de ese deseo de cercanía? En la vida, todos anhelamos conexiones significativas, ya sean románticas, familiares o de amistad. La cercanía no es solo estar físicamente juntos, es esa intimidad emocional, esa comprensión mutua, esa sensación de ser visto y aceptado tal como uno es. Engin y Tuba, como cualquier pareja o personas con una relación importante, están navegando por las complejidades de la vida moderna, donde a menudo las distracciones, las responsabilidades y las distancias pueden interponerse en el camino de esa conexión deseada. Podemos imaginar que este deseo de estar mucho más cerca surge de una variedad de factores. Quizás han pasado por un periodo de distancia física, o tal vez sienten que a pesar de vivir juntos, la rutina ha erosionado la chispa y la profundidad de su vínculo. Podría ser que uno de ellos o ambos sientan una necesidad insatisfecha de mayor apoyo emocional, de conversaciones más profundas, de compartir más momentos íntimos, o simplemente de pasar tiempo de calidad juntos sin interrupciones. El primer paso, y a menudo el más difícil, es reconocer este deseo. Admitir que algo falta o que se puede mejorar es un acto de valentía y un compromiso con la relación. ¿Cómo se traduce este deseo en acciones concretas? No se trata solo de decir, quiero estar más cerca, sino de demostrarlo. Para Engin y Tuba, esto podría implicar una serie de estrategias. En primer lugar, la comunicación. La comunicación abierta y honesta es la piedra angular de cualquier relación saludable. Quizás están aprendiendo a expresar sus necesidades de una manera clara y respetuosa, sin culpar al otro, sino compartiendo sus sentimientos. Esto podría significar tener conversaciones regulares sobre cómo se sienten, qué los preocupa, qué los hace felices y qué esperan de la relación. No se trata solo de hablar de las tareas del hogar o del trabajo, sino de profundizar en sus mundos interiores. Otra forma crucial de fomentar la cercanía es dedicar tiempo de calidad. En el ajetreo diario, es fácil caer en la trampa de estar juntos físicamente pero desconectados mentalmente. Para Engin y Tuba, esto podría significar programar citas, ya sean salidas a cenar, paseos por la naturaleza, o incluso noches acogedoras en casa viendo una película. Lo importante no es la actividad en sí, sino la intención detrás de ella, crear un espacio y un tiempo donde puedan concentrarse el uno en el otro sin distracciones externas. Imaginen una cena donde dejan los teléfonos a un lado, se miran a los ojos y realmente escuchan lo que el otro tiene que decir. Ese tipo de atención plena puede ser increíblemente poderosa. La empatía es otro pilar fundamental. Estar cerca significa intentar ponerse en el lugar del otro, comprender sus perspectivas, sus sentimientos y sus luchas. Para Engin y Tuba, esto podría significar practicar la escucha activa, donde no solo oyen las palabras, sino que intentan captar las emociones subyacentes. Significa validar los sentimientos del otro, incluso si no los comparten completamente. Un simple entiendo cómo te sientes puede marcar una gran diferencia. Es mostrar que te importa lo que le pasa al otro, que su bienestar es importante para ti. Además, la cercanía se nutre de pequeños gestos. No todo tiene que ser una gran declaración o una escapada romántica. A veces es la taza de café que te preparan por la mañana, un mensaje de texto cariñoso durante el día, un abrazo espontáneo, o simplemente recordar algo importante para el otro y actuar en consecuencia. Estos pequeños actos de amor y consideración demuestran que piensan en el otro, que se preocupan por sus necesidades y que valoran su presencia en sus vidas. Para Engin y Tuba, cultivar esta conciencia de los pequeños detalles podría ser clave para fortalecer su conexión.
La vulnerabilidad también juega un papel vital. Estar cerca implica permitirse ser vulnerable, mostrar nuestras imperfecciones, nuestros miedos y nuestras inseguridades. Esto crea un espacio de confianza donde ambos se sienten seguros para ser auténticos. Si Engin y Tuba están trabajando en su cercanía, podrían estar aprendiendo a abrirse mutuamente sobre sus miedos, sus sueños y sus vulnerabilidades. Este acto de confianza mutua profundiza el lazo y crea una intimidad más profunda. Sin embargo, alcanzar esta mayor cercanía no siempre es un camino fácil. Puede haber desafíos. Tal vez hay malentendidos pasados que necesitan ser abordados y sanados. Quizás hay diferencias en las expectativas o en la forma en que cada uno expresa el afecto. La vida misma, con sus inevitables altibajos, puede poner a prueba incluso las relaciones más fuertes. Es en estos momentos cuando la paciencia, la comprensión y la voluntad de trabajar juntos son más importantes que nunca. Podríamos pensar en escenarios específicos para Engin y Tuba. Quizás Engin ha estado muy enfocado en su carrera últimamente, y Tuba siente que se está quedando atrás. Entonces Engin se da cuenta de esto y, en lugar de disculparse vagamente, se compromete activamente a dedicarle más tiempo, a planificar citas, a preguntar genuinamente cómo fue su día y a escucharla con atención. O quizás Tuba ha estado lidiando con un problema familiar y Engin, en lugar de ofrecer soluciones rápidas, se sienta a su lado, la abraza y le dice, estoy aquí para ti, pase lo que pase. Estos son ejemplos de cómo el deseo de estar más cerca se traduce en acciones proactivas y empáticas. Otro aspecto importante es la creación de experiencias compartidas. Las experiencias vividas juntos, ya sean grandes o pequeñas, crean recuerdos y fortalecen los lazos. Para Engin y Tuba, esto podría ser embarcarse en un nuevo proyecto juntos, aprender una nueva habilidad, viajar a un lugar nuevo, o incluso dedicar tiempo a un hobby compartido. Estas experiencias no solo les brindan la oportunidad de pasar tiempo juntos, sino que también crean una narrativa compartida que fortalece su conexión. La importancia de la individualidad dentro de la relación también es crucial. Estar cerca no significa perder la propia identidad. De hecho, una relación saludable se nutre de dos individuos completos que eligen estar juntos. Permitir que cada uno tenga su espacio, sus intereses y sus amistades es fundamental. Engin y Tuba podrían estar aprendiendo a equilibrar su tiempo juntos con su tiempo individual, reconociendo que esto, paradójicamente, puede hacer que su tiempo juntos sea más valioso y significativo. En resumen, el deseo de Engin y Tuba de estar mucho más cerca, es un reflejo de una necesidad humana fundamental, la de conexión y pertenencia. Lograr esta cercanía implica una combinación de comunicación abierta, tiempo de calidad dedicado, empatía, pequeños gestos de afecto, vulnerabilidad y la creación de experiencias compartidas. Es un viaje continuo, un esfuerzo mutuo que requiere paciencia, comprensión y un compromiso constante. No es algo que sucede de la noche a la mañana, sino una construcción diaria, ladrillo a ladrillo. Y aquí llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que esta exploración sobre cómo Engin y Tuba buscan estar más cerca les haya sido inspiradora y útil. Hemos hablado de la importancia de la comunicación, del tiempo de calidad, de la empatía, de los pequeños detalles y de la vulnerabilidad como pilares para fortalecer nuestras relaciones. Recordar que cada relación es única y que lo que funciona para unos puede no funcionar para otros, pero los principios fundamentales de conexión humana son universales. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Su presencia aquí viendo nuestros vídeos significa el mundo para nosotros. Nos encantaría saber qué piensan sobre este tema. ¿Qué estrategias utilizan ustedes para sentirse más cerca de sus seres queridos? ¿Han pasado por algo similar en sus relaciones? Por favor, dejen sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y aprender de sus experiencias. Y si este vídeo les gustó y les pareció valioso, les animamos a que dejen un like, compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más personas puedan beneficiarse de esta conversación, y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.